Iniciemos nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Esteban Urreiztieta. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Llevas billete de la lotería o no? ¿O tú confías en tu suerte? Llevo a medias. Bueno, Tomás Cuesta, buenos días. Muy buenos días. ¿También sueles jugar a la lotería o no? Sí. Yo no soy muy español. O sea que aquí puede caer el ganador, ¿eh? Cayetano González, buenos días. ¿Qué tal, Imagínate Maite? Buenos días. que damos aquí el premio a las 9 de la mañana y estamos entre los ganadores. Yo, fíjate, un día como hoy, que yo juego poco, de reconocer que juego poco a la lotería, sobre todo lo que me produce, porque no sé si a Esteban y Tomás, digo, a vosotras también, ¿no? Pero a mí este día me recuerda mucho a mi infancia, ¿no? Porque era como el comienzo de las vacaciones. Sí, es cierto. Y yo me acuerdo que en casa, lógicamente vivía con mis padres, en casa de mis padres lo que hacía mi madre era preparar un desayuno estupendo, teníamos la televisión puesta y yo como tonto tomando nota de todos los números, como un ejercicio, a ver tal, ¿no? O sea, pero era la ilusión de decir, hoy empiezan las vacaciones, ¿no? Es que es una tradición, ¿eh? Sí, el día 22... El sonido de la lotería, sí. el toniquete este que vamos a oír dentro de poco tiempo, a mí me recuerda eso, ¿no? Entonces es un poco nostálgico, pero Navidad, es así. Navidad, sí, es cuando de verdad empieza la Navidad. Pues sí, y además para muchos, pues con nada menos que 400.000 euros en el bolsillo, para los más afortunados. Bueno, Vanessa Vallecillo nos trae la prensa. Buenos días de nuevo, Vanessa. Buenos días, ¿Qué Maite? nos dicen las portadas de los periódicos? Hacemos un repaso general y luego ya abordamos alguno de los temas. Empezamos por Libertad Digital, por la de nuestro diario. Dice, familias y empresas aún deben reducir su deuda en 360.000 millones. El sector privado está a medio camino de completar su desapalancamiento para sanear su balance y contar con un nivel de deuda sostenible. En el diario El Mundo, Castro sentará en el banquillo a la infanta por delito fiscal. Ratificará la imputación al considerar que no es aplicable la doctrina Botín. Concluye que la hermana del rey es cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales de Urdangarín y podría enfrentarse hasta 4 años de prisión. En el diario El País, la consulta de webs yihadistas será delito en el Código Penal. Dice que el Gobierno incluye 90 enmiendas antiterrorismo sin consultar al Partido Socialista. En el diario ABC, España lidera la lucha contra la yihad en Europa. La eficacia policial en 2014 reduce en más de la mitad el envío de combatientes. Y por último, el diario La Razón, con entrevista de portada a Joan Rosell, dice: soy más optimista sobre la economía ahora que en las Navidades pasadas. Bueno, Esteban, ya que estás aquí, te preguntamos por esa información que publicáis hoy en portada en el diario El Mundo, de que el juez Castro podría decidir en breve y además sobre el delito fiscal de la infanta. La va a sentar en el banquillo, por tanto. Es inminente la decisión, se va a producir a lo largo de esta mañana o a mucho más tardar a lo largo del día de mañana, pero nunca antes de la Nochebuena, y la decisión ya la tiene tomada. Es decir, como apuntamos hoy en El Mundo, va a sentar en el banquillo a la infanta Cristina como cooperadora de los dos delitos fiscales de su marido y considera, y este es el elemento más novedoso y más llamativo, con todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora, que no es de aplicación la doctrina Botín. Es decir, va a sentar a la infanta en el banquillo con todas las consecuencias y, por lo tanto, es un auto contra el que no cabe recurso y va a llevar inexorablemente a Cristina de Borbón a sentarse físicamente el día del juicio junto a Iñaki Urdangarín, a expensas de exponer en la vista oral esa famosa doctrina Botín para intentar librarse y que el tribunal le permita levantarse e irse a su casa, ¿no? Porque entonces el fiscal Orrac dijo hace unos días: yo voy a recurrir todo lo que haya que recurrir para intentar evitar que se siente en el banquillo, siendo el conocedor más que nadie de que no puede recurrir. Bueno, esa porque decisión. va a ser un recurso de cara a la galería, es decir, va a ser un recurso que no se va a tramitar porque la decisión no admite recurso, pero va a ser un recurso enfocado más a los medios de comunicación y a la opinión pública que al juzgado en sí mismo, ¿no? Él va a incidir otra vez, ya lo ha hecho hasta la saciedad, en que la doctrina Botín es aplicable, que la infanta no debe sentarse en el banquillo, y va a ser el último episodio antes del juicio de esa guerra fratricida entre el juez y el fiscal que han venido protagonizando durante los últimos meses. Y a los oyentes que les interese mucho este tema, va a ser muy importante el argumentario que expuso en El Mundo hace días y que ha venido exponiendo durante los últimos meses el catedrático Enrique Gimbernat, en el sentido de que esa doctrina Botín no es aplicable, y el argumentario de Gimbernat
bueno, pues va a suponer un poco la hoja de ruta durante el próximo año en lo que respecta a este caso, ¿no? ¿Qué puede pasar una vez que se emita ese auto y el juez Castro decida sentar en el banquillo a la infanta Cristina? Contáis hoy en El Mundo que se podría enfrentar incluso hasta 4 años de prisión por 2 delitos fiscales. ¿Qué sucede a partir de entonces? Bueno, ahí lo que va a ocurrir... la audiencia ya ha apuntado que son delitos fiscales en su grado simple, es decir, no el delito fiscal a grandes rasgos está penado hasta 5 años de prisión, pero bueno, pues teniendo en cuenta el tipo del que estamos hablando, oscila cada uno de los 2 delitos cometidos supuestamente por la infanta entre 3 meses y 2 años, por lo tanto, en el peor de los escenarios para la infanta podría ser condenada a 4 años de cárcel. Y, bueno, ella va a tener que jugarse todas las cartas a esa doctrina Botín, es decir, a la doctrina del Tribunal Supremo, e intentar por todos los medios, insisto, el mismo día que comience el juicio del caso Urdangarín, que no va a ser nunca antes de 1 año, por los señalamientos que ya hay previstos, pues ella de lo que no va a poder salvarse ya es de esa foto que tanto temía sentada físicamente en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma, y va a tener que esgrimir allí mismo, bueno, pues la aplicación de esa doctrina por la cual Manos Limpias no estaría legitimada como acusación popular para sostener la acusación por delito fiscal contra ella. Es decir, ¿qué sostiene esa doctrina Botín para los no iniciados? Pues que en un delito fiscal el perjudicado sería única y exclusivamente la agencia tributaria, que debería acusar a través de la Abogacía del Estado, y como en este caso la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, a pesar de los pronunciamientos de la Audiencia Provincial, dicen que no hay delito fiscal, considera la Fiscalía Anticorrupción que, de acuerdo con esa doctrina, Manos Limpias, que es la única que sostiene la acusación contra la infanta, no estaría legitimada. Ahora bien, hay prestigiosos juristas como Gimbernat y el propio Castro, apuntamos hoy que es de la misma opinión, que sostienen que en un delito fiscal todos estamos legitimados porque todos estamos perjudicados y somos víctimas de un fraude fiscal, y por lo tanto no tiene sentido que sea solo la agencia tributaria la que esté legitimada para sostener una acusación en un caso de estas características. Tomás Cayetano, ¿creéis que esta cuestión la va a abordar el rey en su próximo discurso de Navidad, que se graba además hoy? Tiene unas horas por delante, ¿no?, para decidir qué decir en este asunto. Hombre, abordarla directamente, perdón. No creo, pero evidentemente va a marcar ese discurso, no queda, sobre todo si se hace pública en estas horas que vienen la decisión del juez. Es inevitable, inevitable. Yo creo que va a marcar este discurso y todo el año que tenemos por delante, vamos. Pero también esa decisión se puede producir a lo mejor mañana o pasado, cuando ya está grabado el discurso. Es un poco arriesgado también. Pero hombre, yo creo que en una sociedad moderna de información, es decir, o sea, el discurso se emite a las 9 de la noche del miércoles 24. Pues tendrá que cambiarlo. Es decir, o sea, si lo tiene grabado esta mañana o esta tarde, yo creo que eso lo tendrán previsto en Zarzuela. Claro que se puede hacer. Se pueden hacer 3 discursos ya, claro, por lo que sea. 3 versiones, ¿no? Una por si acaso. Pues si gana, pues si pierde, pues empate. Pero fíjate, yo creo que más importante que las referencias que puede hacer el rey, que debe hacerlas a este tema, yo creo que es yo creo que la situación de la infanta se vertiría en insostenible, o sea, es decir, tendría que renunciar a sus derechos dinásticos. Eso yo creo que ya es un clamor popular, si es imputada y si es sentada en el banquillo. O sea, yo creo que eso, me imagino que también ella o su entorno, o no sé, quien pueda influir en ella, que me imagino que será sobre todo su marido o su madre, pues, su marido no sé si influirá en esos temas, pero tendrían que decidirlo, porque es que eso sí que daña todo el esfuerzo que, en mi opinión, está haciendo el nuevo rey, pues para limpiar la imagen de la corona, la imagen de la institución, esos esfuerzos de transparencia, esos esfuerzos de austeridad, esos esfuerzos de limpieza. No puede ser compatible con que tengas una hermana, pues que es imputada y que sigue ahí, ¿no? O sea, tendrá que renunciar sí o sí.
¿Vosotros creéis que sí lo hará? Porque hoy, de hecho, en el Mundo también contáis, Carmen Ramírez de Ganuza, que no tiene intenciones, al menos de momento, o no las ha tenido hasta ahora, de hacerlo, porque considera que eso es autoinculparse, ¿no? Que es asumir que ha hecho algo malo. Una de las cosas positivas que ha hecho la Casa Real en todo este asunto es, desde el minuto 1, pedir a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín que pidieran perdón y que pidieran disculpas desde el primer momento por lo que habían hecho, y que devolvieran el dinero supuestamente malversado. Ni Iñaki Urdangarín ni la infanta Cristina se mostraron jamás por la labor, y lo que es más sorprendente es que 3 años después de que estallara el escándalo siguen en la misma tesitura. Ellos consideran, bueno, pues que todo esto es una especie de confabulación judeo-masónica contra la monarquía, que ellos son la cabeza de turco de una operación mucho más compleja. Ellos no admiten haber hecho nada irregular, o por lo menos eso es lo que transmiten una y otra vez a su entorno, y a pesar de que Felipe VI y en su día don Juan Carlos pidieron directa e indirectamente a Cristina de Borbón que renunciara a sus derechos dinásticos, ella, como tú bien apuntabas, considera que solo faltaría, que ni por asomo, porque eso supondría la admisión de culpa, y ella considera que no ha hecho nada malo, ¿no? Parece algo tremendamente surrealista, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues que está acreditado que ella ha tenido que devolver, por ejemplo, 600.000 euros hace pocos días como responsable a título lucrativo. Es decir, ella se benefició de dinero desviado y que tenía un origen ilícito. Aunque solo fuera por eso, pues debería haber admitido que su conducta no había sido ejemplar, cuando menos. No había sido ejemplar, ¿no? Pero ella insiste en que es una víctima injusta de todo esto, ¿no? Yo creo que si la sociedad está siendo tan exigente desde hace tiempo, y la opinión pública, con los políticos que son imputados, y en el momento en que son imputados, al menos en ese momento se les pide que se vayan a su casa, pues bueno, la infanta, que no es política, pero yo creo que es algo más que un representante de un partido político, es mucho más para la sociedad española, porque hasta hace poco formaba parte orgánicamente de la familia real. Pues hay que tener ese mismo nivel de exigencia, es decir, por parte de los medios de comunicación, por parte de la sociedad, y yo creo que, insisto, su situación me parece que es insostenible si se confirma la información de hoy de Esteban y de Eduardo en El Mundo, ¿no? O sea, que yo creo que tiene que renunciar. Bueno, es que si no, yo creo que el principal problema de cara a la opinión pública, y la democracia es un régimen de opinión, por lo tanto es importantísimo, es la impunidad. El sentimiento, o sea, lo que trasciende es que hay una absoluta impunidad, o al menos que eso cree la Casa Real, y eso es lo más peligroso. Sí, que haya gente privilegiada. Diferencia. Esto es, de hecho, uno de los argumentos también por los que se ve que en las encuestas, sobre todo, hay determinadas formaciones como Podemos que están subiendo como la espuma. Quería comentar un poco lo que ha sucedido este fin de semana. Vanessa, si nos resumes un poco qué lleva hoy la prensa. Hoy Pablo Planas, en nuestro diario, hace un esquema estupendo de lo que ocurrió. Dice: Iglesias reclama el derecho a decidir de todo y con todos, así titula, y dice que el líder de Podemos críticas contra la casta, pero también contra los periodistas con los que se miden los debates televisivos, a quienes tachó de caniches rabiosos. Dice que el escenario elegido por el líder de Podemos para su primera aparición en Cataluña fue el Polideportivo del Valle d'Hebron. Allí hubo 3.000 personas. Dice: no había banderas ni republicanas, ni catalanas, ni independentistas. Eso sí, el mobiliario urbano de la zona lucía pintadas con la tricolor, que parecían marcar territorio y señalar el camino al pabellón. Dice que el primer palo se lo llevó el líder de las CUP, David Fernández, el diputado que le enseñó la chancleta a Rodrigo Rato, recordamos, y dijo Pablo Iglesias: no os prometo nada, pero una cosa sí, que jamás me veréis dando un abrazo a Artur Mas o a Mariano Rajoy. También aprovechó el discurso victimista de Mas, dijo: sé que la casta española ha insultado a los catalanes, nosotros preferimos tender puentes, y en la primera fila estaba Pascual Maragall, que ya todos sabéis que está aquejado de Alzheimer. Efectivamente, que han estado presentes también líderes, ¿no? Dirigentes del PSC, y han llevado nada menos que a Maragall a este acto de Podemos. ¿Qué os ha parecido todo lo que hemos visto este fin de semana? A mí el hecho de terrible, o sea, decir, no es la primera vez. Yo ya lo, claro, sí, que le han usado políticamente. De quitar, ¿no? Y yo en aquel momento, señalé y sigo señalando a su mujer. Es decir, o sea, tú no puedes permitir que tu marido, que tiene Alzheimer, sea utilizado, sea manipulado, sea
usado, ¿no? En el más sentido de la palabra, ¿no? Y además creo que al principio pues tuvieron que cambiarle de sitio porque era tal, en fin. A mí me parece eso terrible, ¿no? O sea, una persona que está enferma y con una enfermedad tan desgraciada como el Alzheimer, lo que tienes que hacer es cuidarlo en tu casa y dejarlo de pasear y dejarlo de sacar tal. Segundo, yo creo que hay que reconocer que para un partido que no tiene estructura orgánica como en una comunidad autónoma como es Cataluña, oye, pues llevar 3.000 personas a un... 6.000, había otros 3.000 en la calle. Bueno, pues... sí que se quedó mucha gente fuera. No está mal, es decir, o sea, eso demuestra pues que en fin, que desgraciadamente, entre comillas, pues van a tener éxito, desde luego, en unas elecciones en Cataluña, sean autonómicas o sean generales, ¿no? Y tercero, quizás lo más importante, a mí el discurso de Pablo Iglesias me parece que vale para un roto, para un descosido, es decir, o sea... sigue sin mojarse en el tema de lo que es pues la unidad de España, etcétera. Y a mí, las personas que defienden el derecho a decidir de una forma en general, sin concretar, y a qué es eso del derecho a decidir, evidentemente tienes que ponerte en lo peor. Y en lo peor es que entre una opción y otra siempre elegirá pues la que perjudique más, que además es un objetivo de Podemos, el actual marco institucional. Entonces, está muy bien que diga, no queremos que Cataluña se nos vaya, no queremos que os vayáis, pero si a continuación o antes dices, tenéis el derecho a decidir, oiga, pero si los catalanes han votado no sé cuántas veces, como todos los españoles, en elecciones autonómicas, municipales, europeas, generales, o sea, la gente cuando vota no está decidiendo lo que quiere. Entonces, ¿qué me está usted diciendo? No, y te cargas la soberanía, te cargas el país, el Estado de Derecho, la Constitución, todo sin ya duda. de y golpe, eso él lo de sabe. una Cuando vez. dice esa frase que no es tan ambigua como algunos quieren señalar, a mí me parece que la persona que defiende el derecho a decidir está defendiendo el derecho a la autodeterminación, que es la independencia en el fondo, ¿no? Y va en contra de la soberanía, claro. Yo creo que para él eso es lo menos que puede decir cuando va allí. Pero insisto, que alguien meta en el Polideportivo del Valderón 3.000 personas, que es el lugar donde CiU celebra siempre sus fines de campaña, o sea, que tiene mucha significación política. Que meta 3.000 personas, que no haya una estelada, una banda independentista, que no haya ni siquiera señeras. En ese momento me parece enormemente significativo que la izquierda nacional, por decirlo, nacional española en Cataluña ha dejado de funcionar, ya no existe. Pablo Iglesias ha tomado el relevo directamente, es decir, la alternativa de izquierdas es él y los otros son nacionalistas asimilados en cualquier caso. Es decir, fue directo a por la CUP, que es los comunistas de Iniciativa por Cataluña, es que ya ni cuentan, se los va a merendar a la primera, y sí que me da la impresión de que él no va a jugar la liga de las autonómicas, aunque se presentarán, evidentemente. Los suyos son las generales. Es que en las generales, con este discurso, en Cataluña puede arrasar, porque se le puede traspasar a Podemos todo lo que era el voto del PSC o del Partido Socialista, que siempre ha sido mayoritario en Cataluña, es decir, el PSOE ha mandado en España, andaluz y el voto catalán. Tú dices lo de los símbolos, el hecho de que no aparecieran símbolos separatistas, porque es un poco la estrategia que están siguiendo de conseguir votos, ¿no?, de prácticamente cualquier espectro. No, es una estrategia. Ellos no van a forzar la máquina, pero además esta gente viene del 15M en Cataluña, que era proclamadamente antinacionalista, en este caso, ¿no? La gente de la Plaza de Cataluña, al contrario quizá que la de la Puerta del Sol, tenía absolutamente claro que no iba con las tesis nacionalistas. Por otra parte, los policías de los nacionalistas eran los que le daban porrazos, más que aquí. Pero si estarían bastante menos. Pero si estarían dispuestos a admitir un referéndum, ¿no? Por lo que deja en sus declaraciones. A admitir cualquier cosa. Le da lo mismo, que haya que llevar la ropa interior por fuera. Esto es como Bananas de Woody Allen, es lo mismo. Es decir, su discurso en este momento es jugar a todo y no mojarse en nada. Que lo van a permitir, claro. ¿Existe la posibilidad real de que Podemos pueda ganar las elecciones generales? No. Porque yo
¿Tú, Tomás, crees que no? Yo es que he visto ya un cambio de discurso en los partidos que ahora sí que están centrando todas las críticas prácticamente en Pablo Iglesias, del PP que ha pasado a no nombrarles, ahora ya directamente tendría que atacarles. llevar todo el voto de izquierdas. O sea, Podemos es un problema de la izquierda, es decir, ese es el problema de la derecha, es decir, es como el Frente Nacional en Francia, pues es un problema de la derecha. Si la derecha no consigue cerrarle el camino al Frente Nacional, Hollande no se lo va a cerrar, al revés. Es decir, cualquier crítica le engorda. Y el Podemos es una manifestación palmaria de que la izquierda se ha quedado sin discurso, de que no existe. Pero Entonces, también de algún problema en la derecha, porque... ¿De la derecha? Hombre, sí, evidentemente, porque les dan argumentos. Pero quiero decir, la alternativa a Podemos no es la derecha, es la izquierda socialdemócrata, es una izquierda razonable, la izquierda que está en el centro. Y mientras ese discurso no se articule de nuevo, cualquier discurso radical viene y se te lleva por delante. Yo, Maite, no sé, respondiendo a tu pregunta, no sé si ganará o no ganará las elecciones generales. Yo espero y deseo que no, ¿eh? Pero es verdad que, por ejemplo, este fin de semana el periódico de Barcelona publicaba una encuesta de elecciones generales enormemente significativa, donde el PP ganaba, me parece que era el 26%. O sea, que sí, 120 escaños. No, menos. Entre 108 y 115 o así. 115, sí. Pero muy por debajo del 30%, que es el umbral mínimo. Estamos hablando de que el PP en las generales del 2011, creo recordar que estuvo en el 43-44% de voto. Bueno, de voto no, de voto. Pero claro, Podemos ser la segunda fuerza política. Y tercera, absolutamente hundida en 80 escaños, el Partido Socialista. Entonces, a mí me parece que el problema, desde el punto de vista electoral, y en eso coincido con Tomás, no está en el PP, que también, es decir, por la nefasta gestión de la mayoría absoluta que tiene Rajoy, sino en el hundimiento del PSOE. Es decir, o sea, si el PSOE no reacciona, no recupera su voto tradicional de izquierdas, o sea, si Podemos le pasa al PSOE, es que entonces, bueno, aparte que Pedro Sánchez sale por la ventana la noche de las elecciones, vamos, antes de que llegue Susana Díaz, se tira él por la ventana, ¿no? Pero aparte de eso, es que es una desgracia, o sea, que el PSOE no esté recuperando voto, ¿no? Pero 120 escaños también por debajo de 120 para el Partido Popular es uno de los peores resultados históricos, claro. Es un desastre. Pero lo otro, la suma de Podemos más el PSOE, más lo que te quede, es la suma tradicional de la izquierda. En épocas de que cuando de la mayoría es de Felipe González. De las grandes mayorías. Pero te digo, el total de la izquierda no se mueve, o se mueve poco. El problema es que la izquierda tradicional se ha quedado sin discurso. Es que son de risa. Es decir, y estos señores, estos leninistas muy informados, es decir, que saben dónde atacar, no sé si saben lo que tienen que decir, pero desde luego saben lo que no tienen que decir. Efectivamente. Bueno, vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días. Bueno, a esas apocalípticas imágenes que parecen la defenestración de Praga cuando se tiraban por las ventanas, así como Pedro Sánchez, vamos a ponerle algo más, el toque de Navidad, yo creo. Por cierto, el día 24... Aquí sería en la calle Ferraz. Lo he visto cuando ha dicho se tiraría por la ventana, digo, qué barbaridad. Digo. Es un espectáculo. O sea, la gente esperando abajo y tal. No, Hombre, habría un colchón. Que decir, tampoco nos pongamos una colchoneta de estas que que sea del Corte Inglés en este caso, el colchón. No, que lo importante de esto, digo, la escena de Navidad sobre todo es que estamos abiertos el día 24, para la gente que esté trabajando también, hasta las 8 de la tarde. O sea, para los rezagados, ¿no? Que siempre hay el último segundo quieres sacar un regalo de Papá Noel. Y puedes pedir auxilio al experto en regalos, que esto funciona, que no sabes qué comprar, son las 6 de la tarde, a las 8 cerramos, pues vas corriendo a esta persona y le dices, ¿qué le compro? Y te va a ayudar, de verdad que sí. Porque eso es fabuloso. Te van a aconsejar sobre qué tienes que regalar. Bueno, bufandas, joyeros, los calcetines, es un buen regalo también, ahora que hace frío, carteras, billeteros, bolsos, es la marca Monograma. ¿Por qué lo decimos? Pues porque puedes personalizarla con una letra. Oye, si te regalan un billetero y además va con tu letra, o un bolso bordado con tus iniciales, pues es fantástico. Colección Monograma. Y luego tenemos todas las vajillas, las cristalerías, las mantenerías, los adornos, para que las mesas luzcan pues preciosas el día de Nochebuena. Me encanta a mí, las mesas decoradas en Navidad. Claro, bueno, gracias Elia, vamos a tomarnos Colacel.
Un complemento natural, Maite, que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas. Y además, el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen que va perdiendo la piel con el paso de los años. Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Seguimos, es la mañana de Federico, es radio. Es radio. Felices fiestas.
Hoy hay alerta amarilla por fuertes vientos en todo el estrecho de Gibraltar y nieblas matinales en la meseta norte y también en el interior de Cataluña. Tengan mucho cuidado si van a coger el vehículo, sobre todo en estas fechas de máxima circulación. Va a haber intervalos nubosos en el sureste, el estrecho, Melilla, Menorca y las Islas Canarias. En el resto de España los cielos van a estar poco despejados. Las temperaturas bajan, como es propio ya de la estación de invierno que hemos iniciado hoy a las 12 de la noche. En Madrid estamos ahora a 1 grado y llegaremos hasta los 13. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 21 y la mínima en León con 4 grados bajo cero. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Mira, Rudolf, esta es la salida que tenemos que coger. Aquí recomiendan hacer una parada en el acueducto de Segovia y luego ya seguimos nuestro viaje. Perfecto, Santa. Ahora vuelve a envolver la guía Repsol, que ese regalo no es para ti. Los auténticos expertos en regalar saben que estas Navidades, la nueva guía Repsol 2015 es el mejor regalo para acompañarte en tus viajes. Nueva guía Repsol 2015. Regálala estas Navidades. Con Selvank vamos a ver cómo abre a estas horas la bolsa. Domingo, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Pues ha abierto tranquilo el mercado. No sé yo si los inversores están pensándose si esperar a ver el resultado del sorteo y si les toca. Bueno, no ya sería la bomba, ¿no? Que les toque a ellos. Que en función de eso inviertan más. No, es una broma. En cualquier caso, la bolsa yo sí que hoy, en un día como hoy, antes lo decía y lo vuelvo a recomendar, el artículo que llevamos en Libre Mercado sobre qué hacer si te toca la bolsa. Porque yo la lotería. La lotería, porque yo sí que creo que una de las cosas que la gente no piensa es invertir en bolsa, pero invertir a largo plazo. Una parte de ese premio, una parte que no vayas a necesitar urgentemente en unos años, buscar compañías muy sólidas, meterlo, pero repito, a muy largo plazo. Ese sí que creo que puede ser un consejo para muchos inversores, que muchas veces la gente pues lo mete en casas, en cosas más comunes, por así decirlo, y sin embargo la bolsa a largo plazo no solo es una inversión bastante segura, sino que además da buenas rentabilidades. Yo no soy muy partidario de inversiones a lo mejor más a corto plazo para la gente que a lo mejor no está tan metida, pero a largo plazo sí que es interesante. Y hoy sí que me gustaría destacar en los mercados de qué van a estar atentos o no, porque hay 2 o 3 datos interesantes que me imagino que cogerán la atención de los inversores, porque la Comisión Europea hace públicos los datos de confianza del consumidor, que parece que por lo menos, por ejemplo, en Alemania están mejorando, aunque la economía alemana, los datos macro siguen sin mejorar del todo, pero la confianza del consumidor sí que está mejorando, eso es interesante. Y en Estados Unidos se da a conocer el índice de actividad nacional de la FED de Chicago. Yo me imagino que las bolsas que ya digo que empezaban tranquilas se moverán pues en función de cómo salgan estos datos, pues serán bastante indicativos de cómo vayan los mercados. Vale, pues hasta aquí la bolsa con Selvank. Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa. ¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Imposible no reconocerlo, Laura, ¿qué es esto? Pero bueno, para quienes todavía no lo hayan visto, ¿qué es esto? Bueno, si hay alguien que no lo haya visto, es una de las escenas más míticas del cine. Es una escena de Lo que el viento se llevó que cumple 75 años, protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh. Se convirtió en la película más taquillera en aquel momento de la historia del cine. En total son 4 horas, 5 directores diferentes, 8 Oscar y varias curiosidades, como por ejemplo que consiguió el primer Oscar para una actriz de color y también se llevó el primer Oscar a la mejor película en color. Los hombres lloran, pero Clark Gable no llora. De sus ojos no veríamos derramarse ni una lagrimita, de lo contrario,
Clark Gable amenazó con abandonar la película. En Estados Unidos se estrenó en 1939, pero a España no llegó hasta 1950 por la censura. Entre otras frases, por ejemplo, la palabra damn, que traduce como maldición o maldita sea, tuvo que ser traducida por me importa un bledo. Madre mía, claro, hasta ese lugar, un punto llegan, ¿no? de apuntillar absolutamente todo, me importa un bledo, que no tiene nada que ver absolutamente con maldición. Esta Navidad seguro que la reponen. Sí, todos los años nos toca, La censura dependía de la Iglesia, de aquel punto. Claro, también. Además eran los tiempos de Arias Salgado, yo creo, ¿no? Que quería llevar a todo el mundo al cielo. Pues hasta aquí la noticia de interés general de la 11, seguimos. Hola, Juan. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, que acabo de ser abuela. Dame un cupón de Navidad de la máquina, con la fecha de hoy, para los nuevos padres. Enhorabuena. Este año los regalos de Navidad se agradecen el doble. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Regale jamón y embutidos de bellota de la máxima calidad con denominación de origen Guijuelo y presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje o tarjeta de felicitación y encargándonos además del envío puntual de los mismos. Todo por tan solo 49 €, gastos de envío e IVA incluidos y además un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 1028. Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias? Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad. ¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado? Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana. Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. Es Radio. Felices fiestas. Hace unos minutos ha empezado el sorteo de la Navidad, como siempre, puntuales a las 9 en punto. Ya les hemos dicho antes que enseguida que vayamos conociendo los premios más importantes se lo iremos contando. Pero vamos a hacer referencia, si me permitís, a las declaraciones de Rafael Hernando del Partido Popular y esa metáfora tan llamativa porque además han obtenido la respuesta de Pablo Iglesias. Vamos a escuchar primero a Rafael Hernando del Partido Popular. Aquí unos se presentan como don limpio, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno, por no decir de caca, ¿no? Bueno, y Pablo Iglesias esto es lo que le ha respondido en TV3, en una entrevista que ha realizado. Hay algunos que dicen caca porque les da vergüenza decir mierda. Yo no sé si eso es por estudiar en un colegio privado o por qué. Si hay una formación política que en este país está llena de mierda, es el Partido Popular.
Madre mía, qué nivel, de todas formas, hablando de esta, se lo ponen en bandeja, ¿no? claro. Es que es lo habitual, ¿no? En estos casos, encima tener que recurrir a esto es el nivel político, ¿no? que nos toca vivir. No sé si os han sorprendido estas declaraciones o entran dentro de la dinámica última de... A mí sí, porque tengo la peor opinión de Hernando, pero no podría ser. No creía que se iba a... Que no tanto. Tanto me parece que sea... Es su estreno, además. A sí mismo, sí. Es su estreno como portavoz. Tiene una gran cultura televisiva de ver anuncios. Don Limpio, por cierto, es una marca comercial, que algo tendrá que decir. Igual les molesta. Y lo otro, pues realmente sí, es de niño pijo malcriado. Ahí es que Pablo Iglesias tiene razón, es que se la dan. Claro, es que encima de eso, utilizar como que queriendo hacerse el fino, ¿no? Pero... Bueno, sí, lo que pasa es que estamos en lo de siempre. ¿Quién ha nombrado a Rafael Hernando portavoz del Grupo Parlamentario Popular? Que es un cargo importante, vamos, dentro de la estructura del partido del gobierno. Pues el señor Rajoy, seguramente inducido, o más que inducido, por Soraya Sáenz de Santa María, porque Hernando forma parte de ese núcleo de los Sorayos, ¿no? Que ya es como los Manolos. O sea, estamos ya a un nivel terrible en España en la política. Los Manolos, los Sorayos. Algunos presumen de eso. Por cierto, ¿me dejas contar un...? Es un chascarrillo en el sentido, es que ahora me ha venido por asociación de ideas los Sorayos, Alfonso Alonso. El viernes, me han contado que el viernes pasado por la noche fue la cena del tradicional de Navidad del PP de Álava, que es una cena que yo algunas veces, como cuando trabajaba en Vitoria como informador, algunas veces he asistido, y es una cena numerosa, estuvieron 400 personas, que es un número, relativamente importante para una ciudad como Vitoria y para la situación de un partido como el PP. Un medio partido. Y me cuentan que, claro, la estrella de la cena fue Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad, a la vez presidente del PP de Álava. Bueno, pues el chascarrillo que me cuentan es que la mujer de Alfonso Alonso, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que es una chica, una mujer de San Sebastián, que lleva casada con Alfonso unos años, se negó a sentarse en la mesa presidencial con Arantxa Quiroga, que asistía a la cena como presidenta del Partido Popular del País Vasco. Y dijo que ella no se sentaba con esa señora que era Quiroga. Y entonces, claro, la gente que estaba organizando un poco el protocolo de las mesas y tal, pues hombre, por favor, fulanita, tal, no. Bueno, hasta tal punto que se fue a otra mesa. Claro, que está desautorizada, por otra parte, claro, pero ella, o apartada completamente. Pero eso demuestra primero cómo está el PP en el País Vasco. Es decir, o sea, que la mujer del ministro se ve fuerte, es decir, yo soy mujer del ministro ahora mismo. Y esta, que ha maltratado al PP de Álava, maltratado entre comillas, porque fue la que se cepilló, se cargó a Iñaki Oyarzabal en contra de la opinión de Alfonso Alonso y tal, dice, pues ahora te organizo un numerito, ¿no? Y el numerito es que no se quiso sentar la mujer del ministro en la mesa presidencial con la presidenta del PP vasco. Y bueno, su marido se quedó en la mesa porque es presidente del PP de Álava, solo faltaría que se hubiese ido, y la otra señora se fue a otra mesa. Dice, destruido completamente el PP. Dice, pues muy bien, seguir así y ya veréis en las municipales y forales lo que vais a recibir, ¿no? Bueno, está aquí Paco Pérez Avellán, buenos días. Buenos días. De un asunto vamos a hablar que también afecta al Partido Popular y es lo que sucedía el pasado viernes, además que de por medio con una decisión bastante polémica del juez Gómez Bermúdez de no acusar de terrorismo al hombre que con su coche se empotró en la sede del Partido Popular en la calle Génova. Paco, buenos días. Bueno, a mí me parece importantísimo que resaltemos este hecho de intentar, en primer lugar, no calificar el delito de lo que es un acto terrorista, sin ninguna duda. Este individuo detenido, que ha pasado ya a la prisión provisional, está acusado de estragos, de homicidio en grado de tentativa y de tenencia de explosivos, pero no de lo que hizo, que es atentar asaltando la sede del PP y llevando una bomba con intención de explotarla dentro, naturalmente con la intención de alterar la democracia, y él mismo lo declara, que sus pretensiones eran la de ir contra la política y contra la política de este partido, porque es el partido del gobierno. Esto está en la prensa y no hay quien lo dude. Además, ha habido un intento de querer demostrar
pensar que se trata de una persona que está mal de la cabeza, que no está en sus cabales. Bueno, este individuo ha preparado durante meses, desde el mes de marzo, ha ido reuniendo todos los elementos que por Internet le han permitido a fabricar una bomba que estaba en perfectas condiciones de explotar. De hecho, al que dice que está loco, dice que no la accionó debido a que estaba atrapado dentro del coche y por eso temía por su vida, de manera que cuando se acercaron los agentes a detenerle, dijo, por favor, sacadme de aquí lo antes posible porque esto va a estallar. Véase que de loco nada, poco, ¿no? Sí. Y luego pues se trata de un individuo homologado internacionalmente. Es uno de esos lobos solitarios que es naturalmente un terrorista que pretendía atentar contra un partido, que es el partido del gobierno, que es el PP. Todo esto se trata de ocultar, engañar y dar una versión absolutamente distorsionada de la realidad. Estamos también ante la decisión de un juez muy polémico. Yo particularmente no me gustan sus decisiones, ya no me gustó aquella sentencia del 11M. Yo creo que la justicia debería tener críticos como los críticos taurinos o los del fútbol, ¿no? Porque realmente las faenas a veces de los jueces son muy polémicas y merecen una crítica detenida, ¿no? Este señor dice que no es un acto terrorista, me parece muy bien, a mí me parece todo lo contrario. Y el partido del gobierno, el PP, aquí ha demostrado que tiene un grave fallo de seguridad. La gente debe preocuparse porque si un partido como este no sabe protegerse a sí mismo, imagínense lo que puede hacer respecto a la protección que se ve todos los días, que falla, pues no hay ningún plan de prevención ni nada de nada respecto a la ciudadanía. Recordemos el pederasta de Madrid y otros asuntos que han sucedido, por ejemplo, las muertes de los policías que no tenían esos chalecos antibalas. En fin, que se trata naturalmente de una falta de política criminal. Pero en el caso del PP, además, existe un grave agujero de publicidad con ellos mismos, en su propia empresa, en su propio lugar de trabajo, en su edificio, que no tenía ni siquiera la protección debida para un alunizaje, que es una cosa que está a la orden del día. Qué menos que poner unas defensas en las afueras de ese edificio, en la acera, para que hubieran impedido que un vehículo como este entrara. Es algo que tienen la mayoría de las joyerías de Madrid y otros lugares. Y sin embargo el Partido Popular no lo tiene. Sí, no nos hemos dado cuenta de ese fallo de seguridad hasta que, como suele ocurrir en este país a veces por desgracia, hasta que pasa algo, claro. Hombre, de aquí viene la intención de convertir a este en un loco, como diciendo que esto no se podía prever, porque claro, las ideas de un loco son ideaciones megalomaníacas o ideaciones psicóticas que no tienen prevención, pero es mentira. Es decir, aquí se trata de un individuo que fríamente en su casa decide en un momento determinado fabricar una bomba, se busca los métodos para ello, la logra. Aquí hay una descripción perfecta de cómo estaba compuesta la bomba. Incluso se dice que había un iniciador con fósforo y también un temporizador, es decir, que estaba preparada para que en un momento determinado se pudiera programar y estallar en el tiempo suficiente para permitirle a él huir. Pero al entrar en la sede, el coche queda encajado y él queda dentro. Y por eso no la pone en funcionamiento, porque si no la habría hecho estallar. Hombre, a menos que los TEDAS, jugándose la vida una vez más, hubieran conseguido desactivar esto, que es una enorme falta de previsión en todos los sentidos, y falta de seguridad, y falta de política criminal, que es en la que estamos. Me gustaría también comentar, si os parece, que el hecho de que ha habido incluso justificaciones, precisamente por parte de miembros de Podemos, de que esta era una persona que estaba en paro, que como había sufrido la crisis económica, hasta podía tener algún tipo de motivación para atentar nada menos que contra la sede de Génova del Partido Popular, llevándose por delante las vidas humanas que podrían haber estado allí. Bueno, eso es justificar la violencia, claro. Ahí estamos en otro asunto y a lo mejor incluso un posible delito en un momento determinado, dependiendo cuáles sean las declaraciones y qué cosas han dicho. A mí lo que me interesa como experto en el tema de seguridad y la prevención del crimen es que aquí no hay prevención y no se trabaja en ello. Es decir, aquí ocurren las cosas y luego se da la versión a los periodistas, que no son críticos en este aspecto y muchas veces no están preparados para poder contar las cosas que realmente ocurren, ¿no? Entonces cuentan la propaganda que les llega, ¿no? Que a este individuo se le cruzaron los cables, vino desde Aragón y con su coche toda la noche viajando fue capaz de... No era capaz de encontrar el Senado, pero sí fue capaz de encontrar la sede del PP y se empotró como si eso lo pudiera hacer cualquiera, ¿no? Pues no, es una cosa que necesita una preparación. Naturalmente fabricar una bomba tampoco lo puede hacer cualquiera. Él mismo tenía aquí sus predicciones, sus miedos, lo pasó, pero realmente hay unas instrucciones suficientes en Internet para fabricar una bomba, y este es un personaje homologado en el mundo entero. Es un lobo solitario, un terrorista que ha decidido atentar contra el Estado, con el cual no está contento y cree en las consecuencias o lo que sea. Decir que un episodio que tuvo hace 10 años, como se ha argumentado,
es lo que le ha convertido en una persona enferma mentalmente y que necesita atención, etcétera y tal, es una barbaridad, ¿no? Además, el hombre, al parecer, había abusado de la droga en otro tiempo, etcétera. Eso es lo que se dice, y normalmente ese abuso de la droga suele llevar a veces a problemas psíquicos que con el tiempo pueden perfectamente paliarse. En este caso, aquí yo no veo ningún comportamiento de una persona perturbada. Un individuo que tiene unas ideas equivocadas y que ha elegido la violencia. ¿Creéis que, ya abro el debate a la mesa, que estamos ante una falta en parte también de valores por el hecho de que pueda llegarse a pensar que alguien tiene motivos para cometer este tipo de atentado? Bueno, en el caso de Podemos que has preguntado, a mí no me extraña nada desde el punto de vista, desde el momento en que Pablo Iglesias en aquel desayuno en Madrid dijo que la violencia de ETA tenía una explicación política, pues a partir de ahí cualquier cosa, ¿no? Es decir, o sea, esto es un tema menor, es decir, desde esa perspectiva me refiero, ¿no? O un señor como Pablo Iglesias que reivindica la paternidad del SMS del 13 de marzo del 2004, en el acto más antidemocrático que se ha producido en España, que es rodear la sede de un partido político de reflexión, pues decir, esto es peccata minuta. Y es que además siempre ha estado en la cultura de una izquierda, vamos a decir, intelectual, entre comillas. Es decir, ¿cuántas veces la izquierda ha justificado en este país el terrorismo de ETA durante tantos años? Es decir, es que nos olvidamos, es decir, pero la izquierda intelectual, la izquierda política, la izquierda mediática, es decir, o sea, eso está en el ADN de una izquierda que efectivamente, y con esto no quiero generalizar, porque hay personas de izquierda o personas pues que habrán condenado seguramente a título personal la violencia, ¿no? Pero claro, que Pablo Iglesias o Podemos justifiquen el ataque a la sede del PP, a mí personalmente me produce una repugnancia terrible, pero no me extraña, o sea, no me produce una extrañeza, decir, hombre, estos ¿qué dicen ahora, ¿no? O sea, a mí me preocupa el hecho de que en Internet se hayan podido leer comentarios, no solo de dirigentes políticos, que ya es preocupante, pero que, como tú dices, ya tienen un bagaje detrás que demuestra que lo han defendido en otras ocasiones, sino de los ciudadanos de a pie que llegan a decir, bueno, es que, claro, es el Partido Popular, está cometiendo pues errores de gestión, está provocando una crisis económica, está generando parados, y dentro de lo que cabe es comprensible. Mutatis mutandi, que hay gente que... es como cuando en el País Vasco había un atentado de ETA y un sector de la ciudad decía, algo habrá hecho. Claro. El algo habrá hecho. Es decir, o sea, y salvando las distancias, es los tuits que hemos podido leer recientemente, pues cuando muere una persona como Emilio Botín o como el presidente del Corte Inglés, y hay unos tuits, incluso de personas conocidas, donde más o menos dicen, bueno, pues se va un señor que tal, que ha hecho daño, que no sé qué, que decir, o sea, sí, que está bien no hay muerto. el mínimo respeto, en este caso, a un muerto que acaba de fallecer. Entonces, pero eso forma parte, efectivamente, de la falta de valores y de una sociedad que en muchos aspectos, o de algunas personas de la sociedad, que están podridas, ¿no? O sea, sin más, vamos. No, y de que les proporcionas además un medio que es como Internet, que en determinados aspectos pues es revolucionario, en otros aspectos es una cloaca. Sobre todo por el anonimato, claro, que proporciona. Y la impunidad. No, anonimato no existe en Internet. Sí, bueno, justamente lo puedes rastrear. Es el único sitio donde el anonimato es casi imposible. Es casi imposible. O sea, te pueden clavar, pero vamos de arriba abajo. Puedes saber qué champú, no solamente cómo te llamas, sino qué champú compras. O sea, y luego se está tomando casi como algo anecdótico lo que pasó el otro día. La propia policía decía que tenía el coche carga explosiva como para volar 2 plantas de Génova. La policía es la primera que dice que es un acto terrorista. Es el juez Gómez Bermúdez el que no lo considera. Bueno, hay que respetar la decisión del señor juez, pero yo no la comparto en absoluto. Si llega a haber explosionado el coche y vuela a la sede de Génova, entonces... yo repito que los cargos que se le hacen a este hombre son estragos, que bueno, que es una cosa que ya no se utiliza, que no se suele apenas utilizar, homicidio en grado de tentativa, tenencia de explosivos, pero no se le acusa de lo que hizo, que es que penetró en la sede del PP, la asaltó con su coche y con la intención de volarla. Eso es el delito, y aquí no está. Como además, no lo ha volado, pues no está el delito. Es decir, es que esto es verdaderamente una payasada. Es decir, aquí esto no se puede hacer. O sea, lo aceptamos todo porque ya no hay realmente una crítica, no hay auténticamente una posición frente y crítica, ni una oposición que sea capaz de dictaminar todo esto, que no está pendiente, pero en realidad nos tragamos estas cosas que nos cuentan, o sea, si mañana que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando de ETA le falla el detonador en el último momento, no son terroristas. La justicia dice mal empleada, porque además si la ley no lo prevé,
dice es que la ley está mal hecha. Y esto refrenda lo que yo pienso, que los políticos no trabajan, es decir, esto no hacen su trabajo, porque lo que tienes que adaptar la ley, para eso está el aparato legislador, a lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es que un individuo como este no pueda animarse él en solitario y hacer un estropicio que podría haber llevado un montón de muertes. Menos mal que se le ocurrió de madrugada. Si se le hubiera ocurrido a mediodía, ¿qué hubiera pasado? Pues que un individuo solo habría retado a todo el Estado y habría hecho un daño terrorífico. Y bueno, que no pertenece a una organización criminal o a un grupo terrorista. ¿Y qué? Va a cometer un acto terrorista. Esto es una cosa evidente. No, además es que juzgarlo así significa no conocer nada de los antecedentes del terrorismo. El terrorismo no empieza siendo organizado, es individual, sobre todo el terrorismo anarquista. Este podría haber sido perfectamente Ahí están todos los homicidios magnicidas. La daga y la dinamita, quiero decir, en cualquier momento tiras un cartucho o apuñalas a alguien. Siempre eran actos individuales, o casi siempre. Nunca había una organización tras ellos, entre otras cosas porque... Es la evolución del delito, claro. Coger a uno era desmantelar una organización, solo era una persona, siempre así. Esto a mí me recuerda a los actos anarquistas de principios del siglo pasado, de finales del siglo XIX. Claro, con la ventaja de que ahora te puedes hacer una bomba, en vez de una bomba Orsini, esas con los pinchitos que tiraban en el liceo de Barcelona, que hubo... Yo he oído una cosa que me preocupa y es el hecho de que han tratado de ponerse la venda antes de que salga la herida diciendo que esto a lo mejor podría producir un efecto imitación, que es lo que dijo en su momento el delegado del gobierno del PSOE respecto a la violencia de género, que se pegaba como la gripe. No, mire, no es esto de que se pueda pegar, es que hay una situación que causa este tipo de cosas. Claro. Y estos elementos funcionan cuando hay una crisis como la que estamos viviendo. Bueno, Esmeralda, ¿qué nos dicen los oyentes en el contestador? Bueno, Maite, lo primero decir que son muchos los que nos han escrito y nos han llamado para felicitarnos la Navidad, así que aprovechamos también para hacerlo nosotros, nosotros a ellos. Y entrando en materia, nuestros oyentes se refieren a dos asuntos principalmente, a ese baño de masas de Pablo Iglesias en Barcelona en ese primer gran acto en Cataluña y a las dos citas judiciales a las que estamos pendientes, al futuro de la infanta y, por qué no, al futuro también de Artur Mas. Bueno, enseguida les vamos a escuchar, pero antes también les recomendamos que se hagan con la fabulosa cesta de Libertad Digital y Es Radio con un precio estupendo de 175 €, IVA incluido, transporte, y de 160 para los socios del Club de Libertad Digital. Una estupenda cesta que lleva estrella, por supuesto, el jamón ibérico de Guijuelo de hasta 7,5 kilos. Fabuloso, no solo para ahora mismo, para estas fechas, para las Navidades, sino también para los próximos meses. Una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de vino tinto Ajibes de 2010, 2 piezas de turrón artesanal de Teruel, una lata de filete de anchoas, 2 botellas de 250 mililitros de aceite y... Para conseguirla solo tienen que llamar al 984 10 28, 984 10 28. Vamos enseguida ya a escuchar lo que dicen hoy los oyentes. Desde Es Radio, feliz Navidad.
nos dicen los oyentes de Podemos? Vamos a empezar por ese viaje de Pablo Iglesias a Barcelona y también por esas escatológicas y parece que desafortunadas declaraciones del nuevo portavoz del PP en el Congreso. Es todo un engaño. A este señor lo mandan a la entrevista con unas directrices para que la gente caiga en la trampa. Porque es imposible que Podemos tenga un discurso en España, en el resto de España, y otro en Cataluña, totalmente diferente, que es antagónico. Que tienen ahí la universidad, que tienen ahí un rollo que no sé cómo el Estado no interviene, con unos soldazos. Vete a Caracas, hombre, vete a Caracas a decir expropiese, como decías. Y los demás no tienen ni para comer. Hay sueldos que no tienen ni para comer y vosotros tenéis sueldos millonarios. Pues no tiene el tío la cara dura de siempre con las hipotecas, pues con el dinero que él gana, eso se arregla enseguida. Puede ayudar a muchísimas familias, porque desde luego dinero muchísimo. Los que no ganamos somos los pobres pensionistas que pasamos y nos las vemos para pasar el mes. Una pena, pero que también se diga, de acuerdo a la gente que había en el pabellón, toda esa, pero es que somos tantísimos que estamos al contrario, que somos una pila de millones aquí. O sea, que eso, que haga constancia de ello. Pues que tampoco se vaya poniendo Rafael Hernando medallas diciendo que ellos son los de Hacemos y no los de Podemos, porque sí que han hecho, todo lo contrario de lo que prometieron. No, señor Hernando, no. España está rota ya. Esto no la van a romper. La han roto el Partido Popular y el Partido Socialista durante 38 años. Ustedes han robado y han dejado robar a todo el mundo. Así que vienen estos ahora, los salvadores de la patria, vienen a robar como ustedes. Son hijos del Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, hablaban los oyentes, por cierto, de Venezuela, que es el modelo que siguen en Podemos, y la situación allí es complicadísima, ¿eh? No nos imaginamos hasta qué punto un país tan rico, además en materias primas como es Venezuela, con tanta población que podría ser realmente muy rico, donde incluso se emigraba por parte de España, ha llegado a esta situación en apenas 15 años, ¿no? Prácticamente, con el chavismo. Sí, bueno, ha sido una degradación absoluta. Bueno, en ese sentido, es que los países muy ricos pueden ser una maldición, ¿no? La riqueza, cuando es la riqueza en materias primas, generalmente no hace la prosperidad de la población. Tiene que ser la gestión. No ha sido nunca así. Pero sí, la situación en Venezuela es terrorífica, no solo de desabastecimiento, de seguridad. Caracas en este momento es la ciudad más violenta del mundo y la más peligrosa del mundo. Es decir, donde hay que ir armado. Salir a la calle armado. Salir a la calle armado o con guardaespaldas. Es una situación terrible que además yo creo que con la caída de los precios del petróleo se iniciará una espiral de inestabilidad que veremos a dónde conduce, ¿no? De momento ha conducido a que los Castros se vuelvan a hacer amigos de los americanos. Sí, es que tiene mucho que ver, yo creo, en la situación en Venezuela con lo que está pasando. Ahora enseguida vamos a repasar un artículo de Zapatero en el diario El Mundo, me parece que es, ¿no? De referencia con Cuba. Enseguida lo repasamos, pero antes que nos dicen los oyentes. Bueno, pues en terreno judicial, Maite, nuestros oyentes también valoran esas dos citas destacables de la semana, el futuro de Artur Mas y también el de la infanta, y ojo, porque los hay que sacan la cara por la hermana del rey. Bien, hoy vamos a tener la razón, el motivo, la explicación por la cual el señor Torres Dulce, el fiscal general del Estado, ha dimitido. Y es porque el señor fiscal Torres Dulce sabía que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña iba a decir no a la tramitación de la querella contra Artur Mas. La infanta tenía que ir a la cárcel, porque no va a ir a una cárcel cualquiera, va a ir a un pabellón especial y a una cárcel especial. Que se aguante, y aunque haya dado un dinero, que esté en la cárcel con su marido. Porque sería un acto muy bueno, si no el rey va a quedar entredicho. La va a imputar un 22 o 23 de diciembre, un día antes de que el rey haga el mensaje. Después de 6 o 7 años no ha tenido tiempo. La va a imputar justo cuando el discurso. Qué bien, qué juez más majo. Pero ¿qué es eso de que dimita? Pero si es la 7ª en el trono, hombre, ¿se van a morir 6 mañana o qué? ¡Qué prisa! La renuncia de la infanta al trono es lo de menos, porque después de la independencia de Cataluña, del País Vasco,
de Galicia. Luego que si Ceuta y Melilla se van a Marruecos, junto con Canarias. En vez de trono, lo que quedaría sería un taburete. Bueno, la verdad es que los aragoneses tienen ese... Sí, esa gracia, ¿no? El caso es que, de todas formas, lo del el hecho de renunciar a los derechos dinásticos es un símbolo, ¿no? Es como un gesto, por lo menos hacia su hermano, ¿no? Hacia la imagen de la corona. Claro, el problema es que es un ejercicio voluntario, es decir, nadie puede obligar a la infanta Cristina a que renuncie a... Si no, ya lo hubieran hecho. Pero, como hemos comentado antes, ella se niega, pero vamos, incluso se esperaba que rectificara durante los últimos meses su posición inicial, pero siguen las mismas. Bueno, vamos a, si os parece, a repasar ese artículo de Zapatero y habla de Cuba en el diario El Mundo. ¿Qué nos dice Vanessa? Bueno, pues defiende que el tiempo le ha dado la razón en su receta con Cuba. Dice que este acuerdo supone un hito en el terreno de las ideas, de los valores y de los principios. Es un triunfo indiscutible del diálogo y de los que no consideran el nacionalismo y la patria como una trinchera. Dice que no cabe duda de que fue un buen día para renovar la confianza en la política que transforma la realidad impulsada por el diálogo y la voluntad de mejor convivir. Bueno, que... Zapatero en estado puro, ¿no? Si me permitís, nos llega una noticia de última hora. Nos dicen que el juez Castro efectivamente ha decidido sentar en el banquillo a la infanta Cristina por 2 delitos fiscales. Así que se confirma esa información que publicáis en el diario El Mundo, Esteban. Sí. Es una decisión que se produce a pocas horas de que, imaginamos, el rey inicie la grabación del discurso de Navidad, de Nochebuena. Así que imaginamos que podrá haber algún tipo de referencia, aunque no sea explícita, en lo que pueda decir. Vamos a ver si enseguida les ampliamos esa información. Pero antes me gustaría comentar, como decíamos, ese artículo de Zapatero sobre Cuba. ¿Qué opináis de lo que ha pasado la semana pasada? Que en general en los medios hemos visto mucha euforia, ¿no?, por lo que ha sucedido. El hecho de que se pueda levantar pues ese embargo durante años parece que va a traer la democracia a Cuba, según algunos, porque tal y como lo venden... Yo creo que mucho buenismo, ¿no? Ese buenismo. Mucho optimismo, ¿no? Al menos. Buenismo en el sentido tonto de... Porque efectivamente si esta medida, yo soy muy escéptico respecto a que contribuya a la democratización de Cuba, pues entonces ¿para qué sirve, no? Entonces, bueno, además el embargo es una fantasmagoría. En la práctica tampoco. En la práctica se burla por todos los sitios. Las empresas americanas comercian con Cuba a través de Canadá o a través de firmas interpuestas. El embargo nunca sirvió de nada. El auténtico embargo es el que tiene declarado la democracia, los Castro y a los derechos humanos. Y que han usado como excusa simplemente los Castro para decir que por eso tienen la dictadura, pero que hemos visto que no, que van a seguir. De hecho, dicen que no renuncian a ninguno de sus principios. A mí lo sorprendente es que la gente que en cualquier otro caso estaría indignada porque la Iglesia se ha metido en política directamente, en este caso les parece muy bien. Lleva 2 años el Vaticano negociando, sí, 2 años. No sé para qué lleva 2 años el Vaticano negociando ese asunto, pero en fin. Pero es que lo suyo es que negociara el hecho de que se traiga democracia a Cuba, no que se pueda levantar un embargo que además en la práctica es que no es cierto. Que defienda a sus feligreses, defienda al género humano que está allí y sufriendo mucho, pero en fin, en eso de momento eso no se ha plasmado en ninguna declaración, en este caso. A Obama le da igual, la ventaja del pato cojo del presidente de la segunda legislatura es que le da lo mismo. Ya puede hacer cualquier cosa que le sale gratis, si lo paga alguien será su sucesor, en este caso. Sí, yo creo que de hecho ese gesto... quiere cerrar Guantánamo y marcharse... Claro, es que ese gesto tiene trampa también, porque claro, se produce cuando él ya está en la casilla de salida, podríamos decir, y cuando ya van además tener mayoría los republicanos. En cualquier caso, claro, para que se confirme, lo tendrán que confirmar los republicanos. Claro, que ya han dicho que no tienen intenciones. Bueno, Esteban, ¿nos puedes ampliar, de hecho, los datos que avanzábamos del juez Castro? El juez Castro abre juicio contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, como apuntábamos en El Mundo, como cooperadora necesaria en los 2 delitos fiscales contra la hacienda pública de Ignacio Urdangarín, y además sienta en el banquillo a Diego Torres, a su mujer Ana María Teijeiro, a Marco Antonio Teijeiro, a Jaume Matas, a José Luis Pepote Ballester, quien fuera director general de Matas en el gobierno balear, a Juan Carlos Alía, Miguel Ángel Bonet, Gonzalo Bernal, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado, Jorge Vela, Mercedes Cogen, Miguel Teijeiro y Salvador Trinchet.
El auto, sin embargo, sobresee las actuaciones contra Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia, Miguel de la Villa Polo y Gerardo Corral, y ordena a todos los acusados que presten fianza en diferentes cuantías. Y da 30 días, en atención a la complejidad de la causa, el juez Castro, para que los acusados presenten sus escritos de defensa. De defensa. El fiscal se espera que pueda presentar algún tipo de escrito. El fiscal ya ha dicho que iba a presentar recursos si el juez abordaba y se metía en la legitimidad de manos limpias a la hora de presentar sus acusaciones, es decir, si abordaba la doctrina Botín, y por lo tanto lo va a hacer, aunque como comentábamos antes, el auto no es recurrible. Bueno, pues ahí queda esa información que abordaremos sin duda en próximos boletines y a lo largo de las próximas jornadas, porque es una noticia muy importante. Vamos a recomendarles a nuestros oyentes, Vanessa, Aegon para hacerse un buen seguro de salud. Pues sí, Maite, para quien quiera proteger a su familia pero no sabe cuál es la diferencia entre contratar un seguro y ahorrar por su cuenta, les recomendamos Seguros Aegon, porque así están cubiertos desde el primer día con un capital importante que de otra manera, haciéndolo por tu cuenta, pues nunca te va a salir tan rentable. Pero es que además los seguros Aegon ofrecen muchas más ventajas que pueden consultar en su página web www.aegon.es o en el número de teléfono 900 177 177. Se lo repito, 900 177 177. Y en el Corte Inglés, Celia, ¿qué novedades traes? Pues como me decías antes que te encanta vestir las mesas, ¿verdad? Para las cenas y las comidas de Navidad. Bueno, tenemos todo lo necesario, las cristalerías, las vajillas, los cubiertos, pero además todos los adornos de Navidad tienen un 30% de descuento. Es que queda muy bien presentar así la mesa cuando te vienen invitados, fabuloso. Bueno, pues hay que hacerlo, adornos para estas fiestas y ya digo, 30% de descuento. Y hay que brindar con un buen vino o un buen cava. Bueno, pues en la super bodega del supermercado del Corte Inglés tenemos un 15% de descuento en todos los cavas por compras superiores a 25 euros. Así que ya sabes, no lo dudes y tienes que ir al supermercado del Corte Inglés, que tenemos unos precios fantásticos. Bueno, pues ¿y qué nos dicen los oyentes en Twitter, Vanessa? Pues nos hablan sobre Podemos. Maite Araceli nos dice que en el acto de Pablo Iglesias no hubo ninguna bandera porque a él no le sirve ninguna, que quiere una inventada por él mismo y que es una ególatra. Y Pedro Pérez nos dice, fácil, Artur Mas de Pablo Iglesias, hay que decirles airada y vehementemente como ellos que la destrucción de España no. Y a esta hora, Maite, lo más retuiteado, la información que más se pasa a nuestros oyentes entre ellos es ese vídeo del repaso de Federico Jiménez Los Santos a Pablo Iglesias, que ya se ha convertido en un fenómeno viral en la red. Sí, esa imitación, ¿no? Sí. Del tono de voz, siempre hablando bajito de Pablo Iglesias, que parece que, por cierto, en Barcelona ha modificado, porque se le escuchaba incluso gritando. Isabel González, buenos días. Hola, buenos días. Pues os podéis imaginar, nos lo han servido en bandeja el juez Castro, no habrá doctrina Botín, no se va a aplicar. Le querría preguntar a Esteban si entonces la doctrina Atutxa en este caso sí, considera que es aplicable la doctrina Atutxa en tanto en cuanto la acusación popular está legitimada para acusar a la infanta y sentarla en el banquillo. Pues es una figura pública. De eso vamos a hablar en la Crónica Rosa, que aunque nosotros parece que hablamos de cosas que no tienen demasiada trascendencia, en el fondo sí que nos gusta opinar y de la familia real ya no te cuento. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo va a modificar todo esto el discurso del rey, que ya se está grabando, parece que durante la jornada de hoy y la de mañana, y que además que las cámaras se quedan allí instaladas por lo que pudiera pasar. No sé qué más va a poder pasar, siempre es posible escarbar, dice el clásico, pero después de tocar fondo de esta manera, me imagino que el texto variará de alguna forma. Es verdad que nosotros, más que en la forma, más que en el fondo, nos gusta quedarnos en la forma, en cómo va a estar decorado ese despacho, qué fotos van a ser las que tenga detrás el nuevo monarca, y después el deseo de Alaska, que es que las niñas estén. Dice, ¿por qué no las va a sentar allí con lo educaditas que son? ¿No? Bueno, pues siempre podría ser una opción. Kennedy, no. No, parecería el rey Juan Carlos y la reina Sofía en sus 4 primeros discursos, que aparecieron con la familia al completo. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del futuro de García Revenga. El día 31, es decir, una semana le queda ya en su puesto. Beatriz Cortázar, que es una de nuestras tertulianas, nos va a explicar más o menos cómo está llevando este cese ya no temporal de la convivencia con las infantas Elena y Cristina, porque su secretario, que supongo no su amigo y quizá tampoco su asesor. Y vamos a hablar de Sálvame, del nuevo programa Sálvame, que a partir de ahora va a ser Sálvame Limón
y Sálvame Naranja. Vamos a analizar por qué competencia obliga, o bueno, realmente no les obliga, lo que les obliga es a perfilar sus contenidos y no hacerlos peligrosos para los niños que estén viendo en ese momento el programa. Bueno, pues ellos han cogido, se van a saltar a su manera la ley y han decidido partirlo en dos para que de una hora a otra sí se puede insultar, decir palabrotas y hablar de miseria. Y a partir de ese momento lo tienen que suavizar. De todo eso vamos a hablar hasta las 11 de la mañana, luego a partir de las 11, como no, toca hablar de salud, empachos navideños. El doctor Enrique Lamorena trae un par de menús además para evitar que se produzcan. Vamos a hablar también de la artrosis en nuestra sección de medicina natural, y en la de psicología vamos a abordar el pánico escénico, porque hay muchas opiniones al respecto. El otro día en el Palafox decía Carmen Jara que ella cree que no existe el pánico escénico. Bueno, pues va a ser un psicólogo que nos explique que realmente sí que puede darse ese terror escénico, ese pánico. Y os voy a contar una anécdota. Yo el otro día me decía la tutora de mi los niños de 10 años están empezando a hablar del pánico escénico, y entonces cuando les pide salir a la pizarra... Y no saben. Ojalá lo hubiéramos sabido en nuestra época. Yo he tenido toda mi vida, sobre todo en matemáticas. Claro. Que no me saquen y todo. El pánico escénico supongo que sería eso de encoger el cuello mucho y hacer como que nadie no lo veía, ¿no? Bueno, pues son muchos de los temas que Isabel, tenemos. ¿y si sale el gordo en tu tiempo? Por supuesto que lo vamos a contar. Vamos a estar pendientes, televisiones encendidas. Nosotros somos una radio modesta que no nos trasladamos allí, y bueno, sí nos trasladamos allí, pero que no hacemos el despliegue que hacen cadenas, por ejemplo, la pública, pero por supuesto que vamos a estar pendientes y esperamos que sea un oyente de Radio El Ganador. Ojalá. Ahora hoy los telediarios van a ser terribles, porque la noticia de la infanta, el gordo. Con el cóctel de los que le han tocado el premio abriendo la botella de champán y mojando tal, puede ser explosivo. La verdad es que hoy está complicado con que abrir. Si yo fuera editor, no lo tendría muy claro. Con el gordo. Bueno, les dejamos con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Esta Navidad no se quede sin la